Descargo de responsabilidad. El UCM no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Tony Stark el viajero creyó que estaba soñando. La cabeza le daba vueltas. Solo había visto la luz de un auto que se subió a la acera por donde iba, y de repente, nada. Pero ahora parecía ser de noche, y todo le daba vueltas, como si estuviera borracho. No sabía si estaba consciente o no porque estaba teniendo un sueño extraño pero tan real, el viajero perdió el conocimiento una vez más. Al amanecer, el viajero arreglaba su corbata frente a un espejo y luego salió de la habitación, donde dos modelos muy delgadas dormían en una gran cama. Él no había estado soñando, el camión Kun lo había enviado al mundo de los Vengadores y ahora él era Tony Stark. El viajero ya sabía que esto no era un sueño, porque estaba plenamente consciente y tenía todo el genio y los recuerdos de Stark. Combinado con lo que él sabía del futuro y 10 minutos de tiempo, había trazado un plan para alcanzar la inmortalidad. Esto era algo que se podía lograr en este mundo, ya que él no era Tony Stark y no pensaba como él, no quería emborracharse con algunas mujeres y luego morir. La muerte no le atraía en absoluto, y las modelos con las que Tony se había acostado ni siquiera le parecían atractivas. El teléfono sonó y Tony se apresuró a contestar porque no quería encontrarse con las mujeres con las que había amanecido. Tony, llegas tarde para tu exposición del misil Jericho, informó Obadiah Stane, quien pensaba matarlo luego de esta exposición, la cual lo llevaría a Afganistán, donde sus terroristas lo esperaban para emboscarlo. Obadiah, harás la exposición, tengo algunas ideas que quiero poner en marcha, ordenó Tony de forma despreocupada. No había forma de que él fuera a una cita con terroristas. Tony, ¿de esto dependen nuestros contratos? Obadiah, eres mi segundo al mando. Si no puedes encargarte de una simple presentación, envíame tu renuncia. La esperaré mañana, interrumpió Tony y cortó la llamada. Tony no recibió más llamadas de Obadiah Stane. Su orden debió haberlo enfurecido, pero también debió haberle dejado claro que él estaba molesto por algo. Tony llamó a su asistente, Pepper Potts, y ella preparó todo para su regreso de Las Vegas, donde Tony Stark había estado recibiendo un premio por alguna tontería que no le interesaba en absoluto. Tony había mandado a Obadiah por él. Tony decidió volver a su mansión en Malibú, citando a su asistente personal, en quien podría confiar al menos en asuntos legales gracias a sus recuerdos. El vuelo en su jet privado duró poco tiempo, y al llegar, Happy, su chofer y guardaespaldas personal, condujo hasta su mansión. En el camino, Tony llamó a sus abogados y pidió una serie de documentos legales para que estuvieran listos al llegar a su mansión y terminó los últimos detalles de su plan en su mente. Al llegar, Pepper ya lo esperaba en una de las salas de su mansión con los documentos que Tony había encargado a sus abogados en la mano. Señor Stark, saludó Pepper con tono formal, entregándole los documentos. Por su actitud, parecía que no los había revisado. Tony asintió y tomó los documentos para echarles un vistazo rápido y confirmar que eran lo que había pedido. Indicó a Pepper que se sentara, mientras él se acomodaba en un sillón frente a ella. Happy se quedó de pie a su lado. Pepper, Obadiah ha estado vendiendo mis armas a grupos terroristas, y hoy pretendía deshacerse de mí enviándome a Afganistán con algunos de esos grupos para que me mataran, explicó Tony. Tanto Pepper como Happy parecían preguntarse si era una broma, pero Tony le pasó los papeles a Pepper. Pepper, estos documentos son, en primer lugar, un contrato para que ocupes el cargo de CEO en Stark Industries. El puesto me quita demasiado tiempo y tengo muchas cosas en mente para hacer. En segundo lugar, te nombra como mi heredera en caso de que, por algún milagro, los planes descuidados de Obadiah logren acabar con mi vida. Tony también entregó algunos papeles a Happy. Happy, serás el segundo heredero en caso de que ocurra algo inesperado, así que firma estos documentos, concluyó Tony, esperando a que ambos lo asimilaran. Un par de minutos después, ambos comprendieron que no estaba bromeando. Tony, debes informar a la policía, dijo Pepper alarmada, y Happy asintió. No tengo pruebas, ya que no puedo revelar cómo obtuve esa información, explicó Tony con sinceridad mientras se levantaba para servirse un trago, ya que había reconocido un whisky que siempre quiso probar, pero que costaba un ojo de la cara para su modesto salario. Pepper, busca una agencia de inteligencia llamada Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa, y diles que quiero hablar con el agente Coulson o con Nick Fury. Por otro lado, busca a Aldrich Killian y su compañía, pero no quiero hablar con él, sino con sus inversores.
Quiero saber quiénes son y cómo puedo contactarlos, explicó Tony a Pepper, y ella se apresuró a tomar nota. Tony miró a Abby. Abby, a partir de ahora, serás el guardaespaldas de Pepper. Pero antes de que abandones tu posición, quiero que me consigas referencias de soldados retirados o alguien que pueda ponerme en contacto con ellos. No quiero agencias de seguridad privadas formadas por exsoldados, sino exsoldados ya retirados de la acción debido a la edad o incapacidad física, explicó Tony. Abby lo miró sin comprender del todo, pero asintió. Ahora debo ir a mi laboratorio. Tengo algunas ideas para poner en práctica. Los abogados se encargarán del resto, dijo Tony, sin explicarle a Pepper nada acerca de su nuevo trabajo, ya que ella solía hacer todo ese trabajo por él. Sabía menos sobre ser CEO que ella y Pepper. Los accionistas antiguos estarán enojados con esto. Convoca una reunión en 1 hora. Me encargaré de ponerlos en su lugar por ti, dijo Tony, recordando que los viejos accionistas de su compañía se habían aliado con Obadiah para sabotearlo. No quería perder tiempo y planeaba dejarles claro desde el principio quién tenía el control. Pepper asintió, parecía algo aliviada por darse cuenta antes que él de los problemas que su plan generaría. Tony se dirigió a su laboratorio, donde Jarvis lo recibió. Lo primero que hizo fue revocar el acceso de Obadiah a su mansión. Después de hacerlo, Tony esperó unos segundos, observando a su alrededor. Y luego de 1 minuto sin que ocurriera nada, Tony asintió, ya que no había llegado ningún equipo de la Agencia de Variación Temporal comandada por Khan el Conquistador, que en esta línea de tiempo todavía debía existir y borraría del mapa a cualquiera que alterara su línea temporal. Tony sabía de ellos y también sabía que, a menos que se ajustara a la historia original, estaría en su radar. Pero él no podía hacer eso porque no conocía la vida de Tony Stark, solo las películas. Dado eso, no tenía sentido tratar de seguir la línea temporal solo para ocultarse, ya que estaba claro que fracasaría en eso. Solo podía ir con todo desde el principio y ver qué pasaba. Ahora, no había forma de que lo que había hecho en este lugar se ajustara al canon, por lo que si la VA, Agencia de Variación Temporal, no estaba persiguiéndolo, era porque en esta línea de tiempo no existía o había llegado a una línea de tiempo que se formó después de la muerte de Khan y que se asemejaba a la original. Fuera lo que fuera, no tenía sentido preocuparse por ello, ya que no tenía ningún poder para enfrentarlos y tampoco podía seguir el canon. Por lo tanto, pase lo que pase, él no podía hacer nada al respecto y no iba a tener en sus manos el cerebro más prodigioso de este universo y toda la información sobre cómo convertirse en un dios inmortal en este mundo, y simplemente dejarlo pasar. Eso sería absurdo, especialmente cuando ya había muerto una vez y no quería hacerlo nuevamente. Tony se encogió de hombros y comenzó a trabajar en el reactor Ark. No planeaba usarlo demasiado, pero tenía más planes para él. También ordenó que trajeran la maqueta de la ciudad futurista que estaba abandonada en Industrias Stark, ya que el elemento descubierto por Howard Stark sería más eficiente que el paladio para el reactor Ark. Mientras Tony trabajaba cómodamente diseñando el reactor Ark en su computadora, recibió una llamada de Pepper, ya que la junta estaba lista. Tony, esta decisión es inaceptable. Si vas a renunciar como CEO, debes nombrar a Obadiah Stane. Él tiene más experiencia y al menos 10 ancianos hablaban al mismo tiempo en la pantalla mientras él seguía trabajando y esperaba que se callaran, lo cual ocurrió 10 minutos después al ver que simplemente los ignoraba. Ancianos, Obadiah Stane está siendo investigado en este momento por tráfico de armas, financiamiento de grupos terroristas en Medio Oriente, venta de armas del ejército de Estados Unidos a terroristas y un intento de asesinato en mi contra. Ahora, levanten la mano los que apoyen su candidatura como CEO, entendiendo, por supuesto, que serán acusados de complicidad una vez que la investigación termine y Obadiah esté tras las rejas, dijo Tony. Los ancianos quedaron en silencio total. Así lo pensé. Ahora confíen en Pepper. Antes, ella era quien hacía todo mi trabajo. Lo único en lo que soy bueno en esta empresa es inventar cosas para ganar dinero, y eso es lo que haré de ahora en adelante. Sin embargo, recuerden que si decido vender todo y largarme, aún seré el hombre más rico del mundo y ustedes solo se harán más pobres. Así que la próxima vez que decida convocar una reunión, espero que recuerden sus modales y me permitan explicar la situación antes de hacerme perder el tiempo en discusiones inútiles, advirtió Tony y esperó unos segundos para ver si alguno de ellos decía algo más, pero parecía claro que no habría amistad alguna entre él y ellos en el futuro, solo una relación de trabajo común entre una persona que tenía todo el poder en sus manos y aquellos que recogían las migajas a su alrededor.
Pepper, avísame en cuanto logres algo con lo que te pedí antes, dijo Tony, y Pepper asintió. Y Tony fue a buscar su almuerzo de hamburguesa y cola, y luego regresó a trabajar, pero recibió otra llamada cuando estaba abriendo su archivo de trabajo. Tony cerró todo porque estaba seguro de que esta vez no era una llamada de la compañía, y estas personas sí estarían interesadas en todo lo que viera allí. Tony respondió la llamada y en su pantalla apareció un hombre negro, calvo y con un parche en el ojo. Nick Fury, dijo Tony con una sonrisa, parecía que este tipo se tomaba en serio su llamada. Nick Fury frunció el ceño, preguntándose cómo lo conocía. No te diré cómo obtuve información de Shield, agregó. ¿Y qué es lo que quieres? Preguntó Nick Fury. ¿Ayuda con tu segundo Armando? Preguntó. Tony sonrió porque sabía que Nick Fury no sabía nada de Obadiah, solo sabía que había alguien en Stark Industries vendiendo armas y, por deducción, asumía que era Obadiah. Hace 10 años, hubo un bombardeo en Sokovia donde se usaron armas de Stark Industries. Quiero que el responsable de su venta termine tras las rejas. Si tu organización hace eso por mí, el Capitán América ya no será considerado un supersoldado en comparación con lo que les ofreceré. Pero estas cosas no se pueden hablar así. Te espero en mi mansión una vez que cumplas tu parte del trato, dijo Tony. Nick Fury pensó unos segundos y luego asintió. Nos veremos pronto, dijo antes de cerrar la conversación. Así de fácil era deshacerse de Obadiah. No requería planes complicados, ya que tenía a Shield e incluso a Hydra, que sin duda estarían extremadamente interesados en lo que él podría ofrecerles. Después tendría que ocuparse de eliminar a Hydra, ya que no podía tratar con Shield sin lidiar primero con Hydra, o al menos con su rama en Estados Unidos. Esta organización era muy difícil de erradicar y tendría que usar medidas drásticas para eliminarla por completo. Por ahora, podía utilizarlos como una de sus fuerzas aliadas más. Y Tony recibió una llamada de Pepper y la puso en pantalla de inmediato. «Tony, ¿no has dormido?», exclamó Pepper. Tony la miró aturdido, ya que recordaba que esta escena se repetía mucho en las películas. Miró la fecha y la hora en su pantalla. Ya había pasado un día y era media mañana del siguiente. «Tony, ¿has cenado?», preguntó Pepper. «Necesitaré programar algunas alarmas», dijo Tony sinceramente. «Señor, las alarmas han estado sonando durante un par de horas», informó Jarvis. Tony parpadeó. Su cerebro ya debía estar acostumbrado a ignorar las alarmas. «Necesitaré programar mejores alarmas, no quiero morir en el trabajo, eso sería algo triste», dijo Tony, y Pepper sonrió. «Tony, he conseguido la información sobre Aldrich Killian. Él es el director de Ideas Mecánicas Avanzadas, AIM. Es una agencia de investigación científica y desarrollo financiada en parte por subvenciones del gobierno», informó Pepper, y Tony sonrió. «Parece que será más fácil de lo que pensé», dijo Tony, mientras recibía los nombres de los políticos a cargo. «¿Planeas robar su compañía?», preguntó Pepper. «Su investigación es secreta, pero no parecen tener ninguna esperanza de completarla, y por la poca cantidad de dinero que el gobierno invierte en ello, no creo que sea algo muy importante», advirtió Pepper. «Tranquila, no arriesgaré los fondos de Stark en esto. Tú eres la CEO ahora y decides en qué invertir. Este es un proyecto personal, un respaldo en caso de que los viejos tengan alguna idea tonta en el futuro», dijo Tony. «Jefe, ya he conseguido la información que solicitó. Está adjunta a la información sobre Aldrich Killian», informó Happy asomando la cabeza. Tony revisó el segundo archivo, donde estaba la información de un anciano veterano que dirigía un albergue para veteranos donde se atendía tanto a ancianos como a soldados que habían sufrido alguna lesión incapacitante y habían sido abandonados por el gobierno a su suerte y a una vida miserable. Tony sonrió y guardó todo, eso era lo que él quería. «Gracias, Happy. Es justo lo que estaba buscando. Me será útil más adelante», dijo Tony. Happy asintió con una sonrisa. «Pepper, ya puedes dejar de intentar contactar con Shield. Ellos ya me han contactado a mí, así que de momento todo está en orden. Ahora iré a comer, pues creo que no he cenado, y después dormiré algunas horas. Luego, programaré mejores alarmas por si acaso. Llámenme en 12 horas», dijo Tony, y ambos sonrieron. Y después de finalizar la llamada, Tony fue a preparar comida, se dio un baño y después de comer, durmió durante mediodía. Y a media tarde, Tony despertó y después de otro baño, regresó a su laboratorio.
Señor, debo advertirle que este mecanismo de alarma podría ser perjudicial para su salud, advirtió Jarvis, viéndolo colocar un dispositivo de descargas eléctricas en su brazo. Tranquilo, Jarvis. No moriré por una pequeña descarga. Estas cosas ya han sido probadas en perros, estoy seguro de que mi cerebro no volverá a ignorar una alarma si recibe unos cuantos toques de esto, replicó Tony, y antes de continuar con su investigación, buscó el archivo enviado por Pepet y llamó al político más influyente que apoyaba a Killian. Hola, dígame, respondió la voz de una mujer. Soy Tony Stark. Quiero hablar con el senador Smith. Por favor, dígale que me llame a este número en cuanto pueda, si está interesado, dijo Tony y colgó la llamada. Y solo 5 minutos después, la secretaria lo contactó emocionada para decirle que su jefe lo atendería de inmediato. Tony Stark. Dijo la voz de un hombre de mediana edad. No hablábamos desde hace mucho tiempo. ¿Qué podría querer una celebridad científica como tú de mí? ¿Tienes alguna intención de incursionar en la política? Preguntó el senador, como si ya se conocieran, lo cual era posible. Tony Stark había estado en innumerables fiestas y había pocas personalidades que no le hubieran presentado. Senador Smith, es un placer volver a oír su voz, saludó Tony con el mismo tono cordial. Aunque esto no era una videollamada, él le hablaba a su computadora, mientras que el senador tenía un teléfono en la mano. En realidad, quiero hablar con usted sobre un proyecto que supervisa y del cual me he enterado gracias a una amiga que trabaja en él. Estoy interesado en este proyecto y creo que podría generar grandes beneficios para esta nación si estuviera en mis manos, ofreció Tony. Eso es interesante. ¿Y de qué proyecto se trata? Preguntó el senador con entusiasmo. El proyecto Extremis, que está siendo investigado por Aldrich Killian. Sé que en sus manos es un proyecto sin futuro, pero por curiosidad, he estado investigando un poco y creo que puedo sacarle provecho, ofreció Tony. El senador guardó unos segundos de silencio. Tony, ese proyecto está muerto. Lo único que Killian puede presentar son ratas explosivas. De hecho, estaba a punto de recomendar que se cancelara o que alguien más se hiciera cargo, porque ese sujeto no me inspira confianza. Solo puede mostrar avances con ratas explosivas. Si quieres participar en un proyecto, tengo varias propuestas interesantes, dijo el senador. Tony sabía que este proyecto terminaría en manos de políticos con menos escrúpulos, dispuestos a sacrificar vidas por una supuesta cura milagrosa, sin saber que el objetivo de Killian era crear supersoldados para beneficiarse a sí mismo. Senador, como dije antes, creo que puedo lograr avances en este proyecto, y no tiene que preocuparse, ya que lidiar con cosas explosivas para hacerlas seguras es una de mis especialidades. Creo que nuestro buen gobierno y todos aquellos que decidan invertir su confianza en este proyecto obtendrán grandes ganancias, explicó Tony. Eso suena bien, pero parece que necesitas algo más, dijo el senador al aclarar las cosas, y ahora entraban en negociaciones mientras Tony seguía prometiendo ganancias. Tony sonrió. Senador, hace un día me llevé una desagradable sorpresa cuando mi junta de accionistas, a quienes consideraba parte de mi familia y quienes me deben todo lo que ahora poseen, intentaron pasarme por encima para respaldar a alguien que solo ha sido una cara pública, un asesor de imagen. Estaban dispuestos a sacarme de mi propia compañía, por lo que ahora estoy algo paranoico en mis tratos legales. Sé que aunque tenga más acciones en una compañía de origen estatal, apartarme de ella no sería un problema si los beneficios son lo suficientemente altos, ya que una vez que haga funcionar este proyecto, en realidad no les sería de ninguna utilidad, explicó Tony. El senador se rió. Así que quieres hacer un trato en el que no podamos deshacernos de ti. Parece que los científicos piensan igual. Ese es el tipo de trato que tiene el señor Killian con nosotros, por lo que en realidad no podemos echarte, explicó el senador. Pero si tú logras hacerlo, estamos dispuestos a aceptar el mismo acuerdo contigo, concluyó el senador. Senador, estoy seguro de que el señor Killian entenderá mis razones. Solo necesito una oportunidad para hablar con él, dijo Tony. Y una semana después, un enfadado y desaliñado Aldrich Killian, que aún no había utilizado el Extremis en sí mismo, estaba sentado frente a Tony en su jet privado. Tony, estás perdiendo el tiempo. No importa lo que hayas dicho a esos políticos, el proyecto Extremis me pertenece y no. Y las palabras de Aldrich fueron interrumpidas cuando 2 discos detrás de su asiento le golpearon con un voltaje fatal, quitándole la vida y provocando que su vejiga se soltara. No fue una muerte rápida, ya que la electrocución duró al menos medio minuto. Tony no quería incendiarlo, solo matarlo.
Cuando los signos vitales cesaron, los discos se desconectaron y Tony respiró aliviado. Había sido la experiencia más horrible de sus 2 vidas. No entendía cómo había gente que disfrutaba de las ejecuciones públicas en este país de locos. Después de un minuto, Tony se levantó de su asiento y sacó un medidor de voltaje para tocar a Killian. Al confirmar que no había emisión de voltaje del disco, lo tomó en la mano. El disco era, por supuesto, un reactor ARC capaz de carbonizar el cuerpo de Killian si Tony lo activaba a plena potencia, pero explicar los daños en su asiento sería un gran problema. Tony guardó el disco que había ocultado con una capa de tela similar a la del asiento, por lo que Killian solo se removió incómodo al sentarse en él. Si Killian hubiera escogido otro asiento en lugar de uno frente a Tony, como era lo más probable, Tony tenía un plan de envenenamiento y otro más sencillo y brutal de apuñalamiento. Por supuesto, Killian no sospecharía que Tony Stark quisiera matarlo, a lo sumo intimidarlo. Era eso lo que dejaba claro que Tony no era Stark, porque para él matar a este futuro terrorista no era ningún problema, especialmente cuando estaba en medio de su camino. Aunque debía admitir que aún tenía el estómago revuelto, ya que este era su primer asesinato en sus 2 vidas. Después las cosas empeoraron, ya que tuvo que arrastrar el cuerpo hasta el baño, donde había un mecanismo de escape destinado a emergencias, del cual Killian fue el primer usuario después de que Tony lo desnudara y lo arrojara al océano, ya que su destino era Francia. Sería interesante ver si alguien descubría el cuerpo. En ese caso, Tony estaría en problemas, pero para ese momento, ya tendría mucha ventaja y podría lidiar con las consecuencias con facilidad. En cuanto a los pilotos, no saldrían de su cabina, ya que esta reunión era altamente secreta y solo los superiores de Killian, liderados por el senador Smith, estaban al tanto de ella. Cuando una compañía negociaba la posible compra de otra, es ilegal hacerlo público, ya que en muchos casos podría utilizarse para estafar a la gente, aumentando o disminuyendo el precio de las acciones y luego cancelando todo el proceso. Eso sería una estafa y era ilegal, por lo que estas reuniones se llevaban a cabo en secreto hasta que se formalizaran las intenciones de compra. Al llegar a su destino, Tony solicitó una limusina de forma anónima a través de Jarvis y esperó a que el avión regresara a Estados Unidos después de la desagradable tarea de limpiar la orina de Killian. La ropa y los documentos de Killian fueron arrojados del avión usando la misma vía de escape, aunque los documentos fueron destrozados previamente. Y al regresar a casa, Tony llamó al senador. Senador, Killian ha decidido tomar unas largas vacaciones. Le aseguro que nadie reclamará si sus empleados se retiran, explicó Tony. Muchacho, si estás dispuesto a pagarle $50 millones a ese tipo, es porque realmente crees en este proyecto, rió el senador. Senador, incluso si decidiera comprar la compañía de Killian por $1 millón, detesto el juego sucio, y creo que podemos obtener mucho más de este proyecto, dijo Tony con sinceridad. Por supuesto, Tony dejó algunas pistas para insinuar que Killian había sido bien pagado y dejado en otro país para garantizar su colaboración. Los 50 millones transferidos a una cuenta falsa también formaban parte de esta tapalera. Si alguien buscaba una vía de escape en el aeropuerto, encontrarían la limusina y $100.000 abonados en la cuenta del conductor, así como en las cuentas de varias personas que trabajaban en el aeropuerto, para simular un escape secreto. Todas estas personas, por supuesto, recibieron una sorpresa, un premio anónimo, y como no habían hecho nada ilegal, dudaba que se quejaran. Por otro lado, Killian tenía acreedores y deudas millonarias, por lo que era comprensible que quisiera escapar con los 50 millones sin darle nada a nadie. La ventaja de tratar con personas de mala reputación era que nadie sospecharía de su comportamiento incorrecto. Tony, solo dime dónde enviaré a tu nuevo equipo y cuándo firmamos nuestro acuerdo, dijo el senador, sin querer involucrarse más en asuntos turbios. Ya había hecho mucho al insinuar la huida y el soborno a Killian. Solo necesito toda la información del proyecto y a la doctora Maya Hansen en mi casa. Para el resto, les he reservado una indemnización y un acuerdo de confidencialidad. Creo que $1 millón por cabeza es suficiente, dijo Tony, y el senador rió. Es más de lo que muchos de ellos esperan, te lo aseguro, dijo el senador, quien ya había recibido $1 millón de colaboración para su campaña y la promesa de un 10% de acciones a precios preferenciales para él y sus asociados. Y un par de semanas después, casi un mes desde su llegada, Tony no había escuchado nada de Obadiah después de su repentina desaparición en Afganistán. Lo más importante era que tenía a Maya Hansen frente a él, sentada en un sillón en su sala principal, aunque le dedicaba una mirada asesina.
Hola, dijo Tony con una sonrisa sincera, ya que el Tony anterior había pasado una noche de juerga con esta mujer, aunque la abandonó al día siguiente. Eso sí, le pagó su noche con una fórmula apresurada que no era del todo efectiva. Maya Hansen, que lo miraba furiosa, apretó los dientes. No tendrás mi proyecto. Reprendió Maya Hansen, aunque su proyecto ya estaba en manos de Tony, lo que la llenaba de impotencia y rabia. Creo que ambos sabemos que tu proyecto ya está en mis manos, al igual que tú. Si sales de aquí sin mi consentimiento, tu futuro será una celda oscura por incumplimiento de contrato con el gobierno de los Estados Unidos, explicó Tony para dejar las cosas claras. Maya lo miró con odio. Sin embargo, eso no es lo que quiero, dijo Tony ofreciéndole una bebida y volviéndose a sentar. No pretendo robar tu investigación, sino enriquecerme el doble de lo que soy ahora con ella, creando una segunda compañía, pero dándote todo el crédito de investigación y compartiendo el mérito de su culminación. Creo que no negarás que para que tu proyecto funcione, mi ayuda es vital, explicó Tony, y Maya lo miró sorprendida. ¿Qué? ¿Has leído en alguna parte que Tony Stark ha robado los méritos de algún científico? Preguntó Tony levantando una ceja. Traerme aquí arrastrada no es la mejor forma de presentarse, dijo Maya. Hay demasiados espías afuera, y lo que discutiremos aquí es el verdadero potencial de Extremis y lo que hizo que Killian se obsesionara con él, dijo Tony, y Maya se tensó. Tony asintió. Maya, he hecho un trato con el gobierno para garantizar la independencia de nuestra empresa una vez que se haya creado. Pero si se enteran de que Extremis puede crear supersoldados, nuestra independencia se desvanecerá y también todo el proyecto, así como cualquier beneficio para el resto de la humanidad, dijo Tony. ¿Qué y qué propones? Tartamudeó Maya con miedo. Crearé varias versiones de la fórmula estabilizadora para diferentes versiones de Extremis, a las cuales añadiremos un efecto de desvanecimiento que obligará a quienes lo usen a recibir una segunda dosis para anular sus efectos persistentes. Cualquiera que ignore esto terminará convertido en cenizas, explicó Tony. Estás loco. No hay forma de que un tratamiento tan extremo sea aprobado. Sentenció Maya. Bueno, se llama Extremis, y creo que una persona que haya perdido una o ambas extremidades estaría dispuesta a someterse a un tratamiento arriesgado para recuperarlas, siempre y cuando exista el respaldo suficiente para asegurarle que no explotará en el proceso. Si el tratamiento se realiza bajo estricta supervisión, nos garantizará el control y la plena administración del Extremis. Por supuesto, esta es solo una de sus aplicaciones, ya que la regeneración celular también podría prolongar la vida de las personas. Si controlamos la dosis, al igual que con los tratamientos, podríamos lograr que, al menos cada 10 años, las personas tengan que usar nuestro producto. También podríamos diversificar su uso en hospitales, variando la dosis según la gravedad de la herida e incluso localizándola en diferentes partes del cuerpo, concluyó Tony. Maya lo miró con repugnancia, pero se bebió el vaso de whisky de un solo trago. Eres una persona despreciable, pero sin duda eso ocultará los efectos potenciales de Extremis, dijo Maya con un suspiro, ya que no quería caer en manos de los militares. ¿Qué planeas hacer con la fórmula completa? Preguntó, tragando saliva. Maya, ves demasiadas películas. Ya soy muy rico, y con este proyecto seré la persona más adinerada y con más influencia en este planeta. Aunque considerando que serás la inventora oficial y yo solo seré el asistente final, para la comunidad científica, siempre serás la estrella. Pero estoy dispuesto a aceptar eso, ya que, además de ser muy rico, el Extremis completo nos proporcionará un cierto nivel de seguridad y garantía para nuestras vidas. Planeo usarlo para nuestra seguridad y también planeo protegernos cediendo algunos supersoldados y armas a las agencias adecuadas, que nos sirvan en lugar de explotarnos y que también nos brinden beneficios para mantener nuestro estilo de vida seguro. Dicho esto, este es mi trato. Crearemos Extremis Corp. Yo aportaré los fondos y la fórmula estabilizadora, y me quedaré con el 80% de las acciones. Tú aportarás el Extremis y te quedarás con el crédito por su creación y el 10% de las acciones, lo que te convertirá en una de las personas más ricas del planeta en un futuro cercano. Por último, los políticos a los que he tenido que sobornar para dejar de lado a Killian se llevarán el otro 10% de las acciones, y el gobierno tendrá una participación del 10% de las ganancias, que provendrá de mi 80% de acciones. Sin embargo, ellos no tendrán el control de estas acciones, solo se considerarán un beneficio por el acuerdo de financiación previo que tenían con Killian y que he heredado para tomar el control del proyecto, explicó Tony.
Maya frunció el ceño y reflexionó durante unos minutos. Eso es aceptable, aunque no me gusta en absoluto la idea de crear supersoldados. La sangre de las personas que mueran estará en nuestras manos, y existe la posibilidad de que caiga en manos de un psicópata, dijo Maya. Tony asintió. Por eso, solo yo podré disponer de la fórmula para estabilizar el extremis completo, y solo yo crearé los supersoldados, implementando medidas de seguridad en caso de rebelión o si intentan ser usados en nuestra contra, explicó Tony, ya que no planeaba correr riesgos. Tampoco confío en ti, dijo Maya. No tienes otra opción. Esta tarde comenzarán a llegar los componentes para tu laboratorio. Te alegrará saber que el dinero no es un problema para mí y tendrás acceso a lo más avanzado en artefactos y herramientas de laboratorio, explicó Tony. ¿Quieres decir que trabajaré sola? Preguntó Maya con incredulidad. He agregado algunas cosas útiles al laboratorio. ¿Te gustaría echar un vistazo? Preguntó Tony. Maya asintió y Tony la llevó a su laboratorio, donde un droide humanoide sin armadura externa y con algunas mejoras les dio la bienvenida. El droide llevaba un casco de ingeniero y era el líder de otros 20 droides que estaban instalando nuevos equipos y remodelando el lugar. He vendido mi colección de autos para hacer espacio, dijo Tony, presentando el lugar, que ahora era un enorme laboratorio tras deshacerse de los autos. Bienvenido, señor Stark. Doctora Maya Hansen, saludó el droide. Gracias, Jarvis, dijo Tony y miró a Maya. Maya, Jarvis será nuestro asistente en tareas de instalación, reparación y todo lo relacionado con retrasos en nuestra investigación, incluyendo cocinar y mantener la seguridad. Jarvis también es capaz de realizar actualizaciones diarias, por lo que nuestra fuerza laboral solo aumentará, explicó Tony. Tony, ¿nunca viste Terminator? Preguntó Maya con tensión en su cuerpo. Tonterías, Jarvis me ha acompañado durante años y nunca ha intentado matarme conscientemente, explicó Tony. Maya se dio la vuelta para salir de allí, pero Tony la alcanzó y la llevó de regreso al laboratorio. ¿Y Tony, cómo demonios se mueven estas cosas? Deberían necesitar una cantidad de energía suficiente para alimentar un edificio, lo que significa que sus baterías deberían ser más grandes que ellos mismos, dijo Maya cuando él logró llevarla de vuelta al laboratorio un rato después. Yo lo llamo reactor ARC, es un invento de mi padre que recientemente he logrado mejorar y reducir, logrando producir hasta 8 gigajulios por segundo. Sin embargo, hace unos días he terminado una versión que produce 24 gigajulios por segundo utilizando un elemento sintetizado, aunque es escaso y llevará tiempo producir más. Por lo tanto, los droides serán alimentados por 3 reactores ARC de segunda generación, explicó Tony. Tranquila, estos droides son una extensión de Jarvis, y no pienso entregar a mi mayordomo a nadie, añadió Tony. Tony, estás loco. Sentenció Maya, pero avanzó para comenzar a dar órdenes a Jarvis sobre lo que necesitaba. Así, en los días siguientes, su laboratorio se dividió en 2 partes. Una para biología y química, y otra para ingeniería y física. Hola a todos, este fue el primer fanfic que escribí, en el 2020. Lo había dejado olvidado, porque solo escribo de lo que me gusta, y el solo me ha causado decepciones en los últimos años. Aún así, he visto el archivo, y al releerlo, he sonreído varias veces recordando las buenas películas iniciales del y sus personajes, por lo que he decidido editarlo y subirlo junto a los demás, espero que a ustedes también les guste. Este es el final del capítulo, si les gustó denle like, y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.